es un tema, creo que todos ya lo conocen, ¿no? ¿Alguna vez han visto un paciente con Guillain-Barré? ¿Sí? ¿Quién no ha visto un caso de Guillain-Barré? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí va. Ahora, ¿sí han leído sobre Guillain-Barré? ¿Sí? ¿Quién no ha leído sobre Guillain-Barré? No, ahí no. Ya, pero, y sí han escuchado del Guillain-Barré, ¿no? Entonces, la exposición de hoy lo vamos a hacer un poquito más rápido, porque es algo que ya ustedes ya lo conocen, ya lo manejan, pero vamos a aderezarlo con un poquito de novela, digamos, ¿ya? Un poco para que sea atractivo también, para que recordemos y saquemos un provecho de algo más, ¿ya? De ética. Entonces, yo lo pongo acá, síndrome de Guillain-Barré, entre signos de interrogación, o poliradiculoneuropatía desminimizante. Entonces, vamos a empezar esta exposición con esa interrogante, ¿ya? Y esa misma interrogante yo me hago cuando veo este tipo de cosas, ¿no? Ustedes conocen este meme, ¿no? ¿Sí lo conocen? ¿Qué significa? O sea, yo no lo conozco, o sea, yo sí lo veo, ¿no? Más o menos, ¿qué significa? O sea, ese misterio increíble porque se ha dado cuenta de algo que no debió darse cuenta. Y se dio cuenta de algo que no debía darse cuenta, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo nos vamos a dar cuenta nosotros en esta expo de algo que no debíamos de saber, ¿ya? Y mucha de la exposición va a hablar de historia, digamos, de Guillain-Barré, porque además ya ustedes ya lo conocen, ¿ya? Entonces, primero, empezando la historia, vamos a recordar a ese señor, es Jean-Baptiste Octavie Landry. ¿Han escuchado de él? ¿Ya? Este señor es un médico francés. Mucha de la historia en neurología viene de Francia, somos pioneros, digamos. Entonces, él fue el primero en haber descrito 10 casos de parálisis aguda ascendente. O sea, ya lo que hacían ellos, los investigadores, era encontrar algo nuevo y lo describían, lo publicaban, ¿ya? En 1859. Este señor, cara loco, es Carl Friedrich Otto Westphal, ¿ya? Westphal, hay un núcleo de Westphal, Friedrich, creo que hay una enfermedad, o sea, debe ser alguien importante, otro neurólogo, que él fue el primero en decir de que usar el término de parálisis ascendente del Landry, ¿ya? Para referirse a sus casos de pacientes que él ha tenido, que también tenían parálisis ascendente y que se morían por insuficiencia respiratoria. Entonces, lo más probable que los casos que ha descrito Landry eran casos de lo que conocemos ahora como el Guillain-Barré, ¿ya? Pero no es hasta que estos señores abrieron el telón para que 3 investigadores, ¿no? Uno de ellos, el más jovencito, que era residente de teoría de uno de ellos, André Stroll, y de Charles Guillain y Alexander Barré, describan unos casos de Guillain-Barré en 1916. Durante la Primera Guerra Mundial, estos 3 neurólogos franceses también ejercían como médicos dentro de las filas del ejército francés. Ya se recuerdan que había una guerra y todo el mundo se enlistó para luchar. Y ellos describieron los mismos casos que Landry, ¿ya? Los mismos casos de Landry, pacientes que tenían parálisis en los miembros superiores, poco a poco iban a los miembros superiores y se morían, ¿ya? Entonces ellos describieron, este es su primer manuscrito, digámoslo así, pero ellos le añadieron algo más, le añadieron esta famosa disociación albúmino-citológica, lo que ahora ya sabemos, ¿no? Pacientes con Guillain-Barré tienen esa disociación albúmino-citológica. Entonces, les pongo esto a colación, ¿por qué? Porque a pesar de estar en guerra, y tienes que sobrevivir para que no te maten, tienen que atender a los soldados, estos 3 señores se dieron el tiempo, si se quiere decir, para empezar a describir casos novedosos. ¿Okay? Todo era novedoso, creo, en ese entonces, porque todo lo describían y todo tenían que aprender, ¿ya? Y así empieza la historia del síndrome de Guillain-Barré. Si se dan cuenta, hasta ahorita, acá, esta historia ha dejado a 2 personas al lado. A Landry, que fue el primero en describirlo, y a Stroll, por ser el más jovencito del grupo, también echaron ahí. Y los que se quedaron fue Barré y Guillain. Entonces, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré? Ahí está, ¿no? Un conjunto de polineuropatías agudas inmunomediadas que representa las causas más frecuentes de parálisis aguda en el mundo, ¿ya? ¿Qué otro caso de parálisis flácida aguda conocen ustedes? ¿O han escuchado? Nadie tiene más de 30 acá, ¿no? ¿Alguna vez otro caso de parálisis aguda, flácida aguda?
historia, o sea. Polio. Polio. Polio, exactamente. Los casos de polio eran muy frecuentes antes de la vacuna y entre los dos tenías que hacer la diferenciación entre polio o era una parálisis flácida por Guillain-Barré, ¿ya? Hasta que obviamente ya se ha eliminado el polio a nivel de muchos países, hay muchos otros que todavía tienen, pero es un diagnóstico diferencial. Con el COVID en el Perú creo que han aparecido 2 nuevos casos porque había una fiebre de no querer vacunarse. Entonces, al menos como historia tenemos que saber que la otra causa de parálisis facial aguda, flácida aguda, perdón, puede ser el polio. ¿Cómo estamos en epidemiología? A nivel de datos globales en el mundo, son de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes. En algunos libros dicen hasta 4 por 100.000 habitantes. Hay 20% aumento de riesgo en cada década de vida. Cada vez que te haces más viejito, más probabilidades que te dé Guillain-Barré. Y como siempre, los hombres somos los más débiles en este planeta, un ligero predominio de los hombres. Así como lo de ayer, el ELA, igualito, a nosotros nos puede dar un poquito más de esta enfermedad, ¿ya? Hay varios subtipos, ¿ya? En Europa vemos acá que predomina una forma desmelinizante, casi el 90% de los casos. Latinoamérica, las formas axonales. En China son las formas axonales también. Este es un reporte del Ministerio de Salud para que veamos cuántos casos de Guillain-Barré tenemos, ¿no? Y vemos que Lima está a la cabeza. El 2025 hasta este semestre, la mayor cantidad de casos de Guillain-Barré han sido reportados en Lima. Obviamente, mayor cantidad de gente. Arequipa está casi a la mitad, ¿no? Con algo de 10 casos. Y esto lo traigo acá para ilustrar lo común que es el Guillain-Barré. O sea, el Guillain-Barré sí o sí lo van a ver, como médicos generales, como médicos especialistas de otras áreas y obviamente como médicos neurólogos, sí o sí van a ver Guillain-Barré, ¿ya? Entonces tenemos que identificar, ¿ya? El Guillain-Barré lo relacionan siempre a algunas infecciones. Siempre se dice eso, ¿no? Que 4 semanas anterior probablemente ha tenido alguna infección, algo de eso. Y efectivamente se han hecho varios estudios y se demuestra que el 76% de los pacientes reportan un evento infeccioso previo. El 76%. ¿Y cuál es el agente infeccioso más común? Es Campylobacter jejuni. ¿Qué produce esa infección? Gastrointestinal, diarrea. Entonces eso es lo que tenemos que preguntar al paciente. ¿Viene con debilidad? ¿Has estado con diarrea la semana anterior o 2 semanas antes? Muchos de ellos van a decirte que sí, ¿ya? La ficha epidemiológica que les van a obligar a llenar ustedes en su serum también pregunta si 2 semanas antes tenía diarrea, ¿ya? ¿Por qué? Porque es uno de los más frecuentemente asociados. Han escuchado del COVID. Todos los que hemos sobrevivido al COVID sabemos que después del COVID se han disparado los casos de Guillain-Barré, ¿no? En teoría. Después del... ¿Qué otro virus hemos vivido con ustedes? El Zika, chikungunya, ¿no? ¿Han escuchado? Chikungunya, igualito. Entonces, hay varios autores que dicen que después de una infección viral también puede haber Guillain-Barré. Pero siempre hay un autor Contreras, que dice, no, yo creo que no es así. Y obviamente tenía que ser un chino con XY, ¿ya? Entonces, él hizo un metaanálisis, varias investigaciones, se puso a investigar con libros y vio todos los virus que han sido reportados que podrían estar asociados con Guillain-Barré, ¿ya? ¿Y qué es lo que encontró este autor? Que no necesariamente es verdad. O sea, no necesariamente infección por virus va a desencadenar un síndrome de Guillain-Barré. Entonces es un mito, hasta ahorita yo lo tengo. Muchas veces, según te has resfriado 2 días antes, o 4 días antes, o las vacunas. Entonces, este autor demostró que efectivamente no hay una relación directa. Ya les he mostrado el metaanálisis. Vemos que en todos cruza la línea media. Y si ustedes ven un metaanálisis y estas barritas cruzan la línea media, significa que puede ser hasta aleatorio, por la estadística, ¿ya? Tendría que estar fuera de la línea media para poder decir, efectivamente sí es bueno. Y el único que no cruza la línea media, ¿cuál es? El de ahí arriba, el tercero, el HIV. O sea, el virus del VIH es el único que sí podría asociarse a una mayor tasa de Guillain-Barré, ¿ya? Y eso es lo que concluyó este autor. Entonces, por eso que en una de sus conclusiones pone que existe una asociación de susceptibilidad genética entre el VIH y el Guillain-Barré, pero no ha establecido una relación causal con el resto de los virus, ¿ya? Entonces, eso es un poco para que tengamos conocimiento que no toda infección
va a causar Guillain-Barré, ¿ya? Obviamente, tampoco las vacunas, ¿no? El riesgo asociado a vacunas es extremadamente bajo. Hay una política, hay todo un diálogo para ver si es que las vacunas producen o no Guillain-Barré. Entonces, este es un argumento más que tenemos de que no necesariamente es así, ¿ya? Hay varios estudios epidemiológicos que confirman que el riesgo, incluso por un resfrío, es mayor, ¿ya? Otros factores que han asociado, cirugías mayores, uso de algún tipo de medicamento oncológico, y el embarazo no aumenta el riesgo por sí en el estado postparto. Eso es un poco para ubicarnos de cómo estamos en cuanto a epidemiología del Guillain-Barré, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Acá sí nos vamos a detener un poco, porque esto sí necesitan saber, ¿no? Teoría. Habla un término de mimetismo molecular. ¿Qué es mimetismo molecular? ¿Alguien sabe? ¿O qué le suena más o menos? Mimetismo molecular. Es cuando se puede, o sea, la bacteria tiene ciertos antígenos similares a angiócidos que el cuerpo ataca, entonces que nuestras propias células, entonces el cuerpo termina de atacar esa bacteria y empieza a atacar a nuestros. 100. Eso es, ¿no? Justamente lo que dice, ¿no? Estructuras similares a los gangliósidos de los nervios periféricos humanos. Entonces, lo que es mimetismo, ustedes saben, en la naturaleza nosotros nos mimetizamos, ¿no? Cuando yo entro acá digo que soy estudiante porque trato de mimetizarme con ustedes. Nadie me cree acá, pero al menos lo intento, ¿ya? Igualito Campylobacter. Campylobacter, si nosotros hacemos un acercamiento a su pared, bacteriana, todo eso, vemos que tiene acá una estructura, que es el gangliósido, que tiene esta estructura, redondito, cuadrado y triángulo, que es un compuesto lipídico de su pared celular, y es muy, muy parecida a al del axolema, solo que está al revés, ¿no? Este es el mimetismo ocular. Entonces, ¿qué pasa? Tienes una infección, es identificada por las células B, macrófagos, todo un sistema de cascada de complemento, y empiezan a atacar, obviamente al Campylobacter, pero también se empiezan a equivocar, empiezan a atacar o generan memoria inmunológica para estos gangliósidos, ¿ya? Entonces, ese es el mimetismo molecular. Empieza a atacar a una estructura, pero como es muy parecida a otra, también la ataca a otra. ¿Y qué es lo que pasa en la célula? Justamente en la neurona tiene muchos de estos componentes y los tiene tanto a nivel internodal como a nivel de las placas de mielina. Y esto es lo que empieza a ocurrir en las neuronas, empiezan a ser atacadas por el propio cuerpo, ¿ya? Pero por este mimetismo molecular. A diferencia de muchas otras patologías en las que también te van atacando. ¿Cuáles son? Las inmunológicas. Tiroiditis de Hashimoto. Ya, tiroiditis Hashimoto. ¿No? Todas las que son inmunológicas. Todas las autoinmunes que se les ocurra. A ver, ¿cuáles son? Lupus. ¿Qué más? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas hay una predisposición genética para atacarte y te atacas a cada rato. Te dan tratamiento, bajan tus defensas, dejas de atacar. Te quitan el tratamiento, te vuelves a atacar. A diferencia del Guillain-Barré, el Guillain-Barré una vez te ataca. La posibilidad que te vuelva a dar es un poquito más baja, pero sí hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo importante que tenemos que saber en este mimetismo molecular? Que de acuerdo a los subtipos de Guillain-Barré que vamos a ver más adelante, hay algunas moléculas o anticuerpos que pueden ser más característicos, ¿ya? Que son estos anticuerpos antigangliósidos que nosotros vemos. Mucho nombre, el único que quiero que se recuerden es este de acá, GQ1B, porque ese va a ser pregunta de examen, ¿ya? El anticuerpo antigangliósido GQ1B, principalmente a qué variante de Guillain-Barré se asocia. La respuesta al síndrome de Millian-Fitch. ¿Están anotando? Bien. Entonces, existen dos tipos de daños en el Guillain-Barré. Uno es un ataque a la mielina y el otro es el ataque al axón, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un ataque a la mielina? Tres principales procesos.
anticuerpos contra el antígeno, se forman complejos de ataque de membrana y vienen los macrófagos a destruir todo lo que hay. Entonces vemos acá el antígeno identificado, vienen los anticuerpos, se forma un complejo de ataque de membrana y vienen los macrófagos a digerirse todo eso. Pero si se dan cuenta, solo digieren la mielina. Y el axón está, ok, ¿ya? Eso es una de la fisiopatología, de los daños que puede ocurrir. El otro daño que puede ocurrir es el daño axonal, ¿ya? El daño axonal es exactamente los 3 tipos, pero le aumentamos uno, que hay desaparición de estos canales de sodio dependientes de voltaje y hay desprendimiento de mielina. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, a nivel de los nódulos, ¿qué se llaman? ¿Tienen un nombre? De Rambier, ¿no? Los nódulos de Rambier tienen 4 segmentos, 4 partes, digamos. El propio nodo, que está aquí, ya tienen las zonas paranodales, que están al ladito del nodo, las juxtanodales y los internodales, ¿ya? Entonces, justo acá en las paranodales es donde están los gangliósidos, el GM1, ¿cómo está? El GM1 y el GD1A. Entonces, ahí se expresan los anticuerpos, los antígenos, vienen los anticuerpos y lo empiezan a atacar. Se forman estos complejos de ataque de membrana y miren cómo la mielina que estaba bien pegadita ahí se empieza a desprender. ¿Cuál es la gran diferencia con el otro? Que acá es daño axonal. Y obviamente viene el macrófago, ya se lo sube. Pero lo que quiero que diferencien es que hay estas 2 grandes lesiones en Guillain-Barré. Y es algo obvio que va a ocurrir acá. Si tengo 2 grandes lesiones, una es solo mielina y esto está intacto, y el otro es axón y esto está dañado, ¿cuál de estos 2 será el más grave? El axonal, ¿no? Ese es el axón. Entonces vamos a tratar de identificar ese axón, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se presenta con el Guillain-Barré? Súper fácil. ¿Cómo es la manifestación clínica del Guillain-Barré? Es una parálisis ascendente, ¿no? Siempre, típicamente. ¿Por qué ascendente? Porque los nervios más largos son los primeros en dañarse, que son de los pies. Y poco a poco veis subiendo, ¿ya? Ahora, este es un dibujito que le he traído de este grupo, Etna, creo que es un grupo de fisioterapia, ¿no? Pero me ha parecido muy bonito y didáctico, ¿no? Entonces, 3 síntomas claves tenemos: parestesias en los pies, adormecimiento, sensación de punzadas, ese tipo de cosas, debilidad ascendente y arreflexia, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que a nivel del sistema nervioso periférico tenemos estas 2 estructuras, la parte motora y la parte sensitiva. Si hay un daño en el sistema nervioso periférico, obviamente voy a tener esta clínica. Súper fácil. Entonces, hay debilidad, parestesia y arreflexia. Facilísimo. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo es la evolución de los pacientes con Guillain-Barré? Este cuadrito lo van a ver en todos lados, es del libro. ¿Dónde está? Esta revista de neurología de Nature, ¿ya? En donde muestra más o menos cómo es la historia natural del Guillain-Barré. Lo primero que ocurre es esto de acá, es la infección, ya sea por algún Campylobacter o algún otro tipo de germen. Bueno, hemos quedado que es el Campylobacter. Después de esta infección del Campylobacter, lo primero que empieza a ocurrir es esta elevación de los anticuerpos, ¿ya? Elevación de los anticuerpos, ¿ya? Y ahí empieza a ver la clínica, la debilidad. Caen estos anticuerpos y la debilidad se recupera al 100%. En teoría es así como es la evolución del Guillain-Barré. Ahí se ve que el 60% de los casos está asociado a infección con Campylobacter jejuni. Máxima debilidad alcanzan a las 4 semanas. El 90% de los pacientes están al tope de su debilidad a las 4 semanas. Por eso es que hasta las 4 semanas yo tengo que estar mirando al paciente que no le pase nada, ¿ya? Después de eso ya, en teoría, tendría que bajar, ¿ya? Generalmente la recuperación es monofásica, como les decía, una sola vez nos da, pero hay un 7% que puede recurrir, incluso hasta dentro de los 7 años. O sea, puede ser que te vuelva a dar. Antes, a nosotros, nuestros profesores nos decían, si antes te dio Guillain-Barré, lo de ahora no es Guillain-Barré. O sea, pensaban que no se repetía. Pero ahora sí hay pruebas, evidencia de que sí se puede repetir.
20% de los pacientes mueren si no le das tratamiento, o sea, se puede morir. Y el otro que deja fatigas o disturbios sensitivos crónicos. Entonces, hasta ahí no nos vamos a quedar antes de hacer algunas preguntas. ¿Qué síntomas acá tenemos? Síntomas sensitivos, síntomas motores, ¿no? ¿Qué otros síntomas ustedes creen que puede tener el Guillain-Barré? ¿O qué otras cosas saben que tiene el Guillain-Barré? ¿Qué otras cosas han visto? ¿Dolor? ¿Sí? ¿Cómo es ese dolorcito? ¿Qué? Dolor en la espalda. Ah, dolor en la espalda. ¿Cómo es ese dolor en la espalda? ¿Cómo creen? ¿O cómo que han escuchado de los pacientes? ¿Cómo es ese dolor? ¿O qué otra cosa más? Como una polineuropatía, ¿Cómo? adormecimientos. Todos los dolores que expresan los pacientes con Guillain-Barré es eso. Dolor tipo punzada, quemazón, corriente, ardor, hormigueo. Todo es dolor neuropático, ¿ya? Es el mismo dolor que vemos en lo que son los pacientes con diabetes y demás, ¿ya? ¿Qué otro síntoma podemos tener? La debilidad. ¿Qué otro síntoma más? Parálisis facial. ¿Ah? Parálisis facial. Parálisis facial, igual nervio periférico, vienen algunos pacientes con diplegia facial. Los dos laditos de su carita no lo pueden mover. Parte motor. ¿Qué otra cosa más? Ya, alteraciones en la respiración, que es por eso por lo que se mueren. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? ¿Ah? Disfagia. Sí, puede tener disfagia, definitivamente que sí. Los pacientes con Guillain-Barré, una de sus complicaciones también es esa. Todos, sobre todo los que tienen diplegia facial, tienen ese tipo de problemas. Y una de las variantes también que vamos a ver. ¿Qué otro problema tienen los pacientes con Guillain-Barré? Incontinencia urinaria. Estamos bien. ¿Por qué? Síntomas disautonómicos. Muy bien. Ven, ¿cuál es tu nombre? Adrián. Adrián. Adrián le ha dado en el clavo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Guillain-Barré, muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza es este grafiquito. O sea, sensitivo y motor, nada más. Pero muchas veces, me incluyo yo en ese aspecto, que nos olvidamos de otra cosa que también está en los nervios. ¿Y que está en el sistema nervioso periférico? Es esto, la vía autonómica, que también se va a ver afectada, ¿ya? Entonces, el Guillain-Barré no solo es clínica motora y sensitiva, también tiene clínica autonómica. ¿Y cómo la identificas esta clínica autonómica? Con disfunción autonómica, disautonomía es lo que nosotros llamamos. Y miren, ocurre en el 70% de los casos y muchos de los pacientes pueden morir por esto, ¿ya? Entonces, sí o sí tenemos que echarle ojito a esto. Ustedes van a ser internos, entonces cuando sean internos, cuando tengan a sus pacientes con Guillain-Barré, no solo es monitorizarle la fuerza, la sensibilidad, sino también ver cómo está la frecuencia cardíaca, ver cómo está la presión, ver cómo está esto de la retención urinaria y lo paralítico. Yo siempre recuerdo a un paciente, José, bien gordito, que le dio Guillain-Barré, era hipertenso y demás. Entonces vino al hospital, típica parálisis ascendente, debilidad en miembros inferiores, poco a poco ha ido ascendiendo. Creo que él era agricultor, no sé. La cuestión es de que viene, no quiso venir, 5 días después vino, ya cojeando, ya sus familiares lo trajeron. Lo hospitalizamos, era gordito, le ponemos inmunoglobulina humana y mejora. Al tercer día, súper bien, ¿no? Se reía con nosotros, bien risueño era el señor. La debilidad en los pies mejoró enormemente. Él ya quería irse y nosotros también ya queríamos botarlos porque nos da miedo de que en el hospital se enfermen, ¿no? Un día y un sábado lo teníamos que dar de alta y ya, pues, como es sábado, nadie quiere dar de alta porque los domingos hay ingresos y es todo un problema administrativo. La cosa es que no le damos de alta. El lunes todos venimos felices al hospital y nos enteramos de que el señor había muerto. O sea, lunes ha muerto. Y el sábado estaba riéndose con nosotros porque ya quería irse a su casa, ¿no? Lo primero que hemos pensado es que se ha aspirado. O sea, lo primero que... No le van a contar a nadie del hospital, porque no queda.
Yo trabajo en el CASE. Entonces, lo primero que hemos pensado es que se aspiró. Yo dije, puta, se aspiró, pero si estaba bien, se estaba riendo con nosotros, todo. Y hablamos con los residentes de turno y me dicen, no, estaba tranquilo el sábado, el domingo como que estaba más callado, parecía que estaba con fiebre porque estaba más rojo, pero la temperatura estaba normal, y al día siguiente amaneció muerto, ¿no? Vemos su hoja su hoja gráfica, todo eso, tenía picos de hipertensión, frecuencia cardíaca, y estaba con nosotros, ¿ya? Entonces, eso también es un error, ¿ya? Hay veces nosotros nos concentramos en la parte motora y sensitiva y nos olvidamos de la parte autónoma. Como el paciente ya estaba bien, ya se va a ir nomás, muchos ya no le echaban ojito al paciente, y ahí estaban. Y imagino que al querer parar le daba una hipotensión, cayó mucho la presión y se murió, ¿ya? Y más que era hipertenso, yo qué sé. Entonces, a esto es a lo que sí yo quisiera que, al menos cuando salgan de acá, recuerden. Guillain-Barré no es solo motor y sensitivo, sino es 70% disautónomo. Y eso te lo puede matar además, ¿ya? Listo, regresamos entonces. Entonces ya tenemos la clínica y hay varias variantes. Como siempre, la medicina nos complica. No solo se presenta la típica ascendente, sino hay varios otros subtipos, ¿ya? El más común es el que ustedes conocen, este sensitivo motor, de miembros inferiores hacia miembros superiores. Es el más común. ¿Cuál es el que le sigue? Este de acá, ¿estamos? Ese puro motor. Este ANAM, y este es el que vemos mucho acá. A lo menos yo que recuerdo, este año son 5 casos de Guillain-Barré axonales, netamente motor. Y cuando les hacemos las pruebas de electromiografía, son los que recuperan menos, lastimosamente. A ver si les deja una secuela, ¿ya? Y ese es el segundo en frecuencia. El tercero en frecuencia es este de acá, el Miller-Fisher, que también lo tienen que reconocer porque lo van a ver, ¿ya? Después vamos a hablar de esto. Pero ahí tenemos estos grupos. Hay uno que sí quiero que más o menos lo recuerden también, es este de acá. ¿Dónde estamos? Faringo cérvico-braquial. ¿Y qué está? Estos de acá, este cérvico-braquial, si bien es infrecuente, pero hay algunos pacientes que pueden debutar con parálisis facial, ¿no? Ustedes saben la diferencia entre parálisis facial central y periférica, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Cuál es? Toda la cara. ¿Y la central? La mitad. Entonces, eso, hay algunos casos de Guillain-Barré, estos cérvico-braquio-faríngeo, que pueden debutar así, con diplegia facial, ¿ya? Y eso siempre les cuento a los residentes y a los alumnos, la experiencia que yo he tenido. Cuando yo he hecho mi residentado, R1, igual a ti te mandan a la emergencia para atender los casos de pacientes, y lo más común que ustedes van a ver es las parálisis faciales periféricas, súper común. Ves al paciente con parálisis facial, le das corticoides y lo mandas a su casa, no tienes por qué hospitalizar. Yo me recuerdo que vi a un paciente, joven, ya señor creo, viene con su parálisis facial, lo reviso, está bien, lo mando a su casa. 2 días después me hacen llamar a la emergencia. Le dicen, no, acérquese a la emergencia. Me acerco a la emergencia y lo veo a mi paciente todo postrado, con oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué había sido? Había sido un debut de su Guillain-Barré, ¿ya? Entonces, con diplegia facial. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este señor? El primer día cuando yo lo vi en la mañana, probablemente aquí su parálisis facial, en la tarde en el otro lado, y 2 días después ya estaba ya súper planchado. Entonces, puede haber ese debut en algunos pacientes. ¿Qué lección me ha enseñado esto? Que todos los casos de parálisis facial que ustedes vean, revísenle sus reflejos. Porque este señor desde el inicio no tenía reflejos. Entonces, una parálisis facial con arreflexia, medio sospechoso. 2 caminos. O le piden su teléfono para llamarlo en la tardecita o lo citan al día siguiente para que vean, ¿ya? Pero puede ocurrir. Rápidamente vamos a describir cada uno de ellos, ¿ya? Esto es lo que les decía, los dos, el desmielinizante y el axonal. El desmielinizante es arreflexia generalizada, se afectan principalmente los craneales y responde muy bien a la terapia. Este es el mejor, ojalá que les toque siempre este porque él les va a agradecer eternamente. Se recuperan solitos, hagan lo que hagan, se recuperan, salvo que ustedes lo perjudiquen. Pero si no hacen nada, se va a recuperar. Si le dan vitaminas, se va a recuperar.
Este es el que estamos viendo mucho acá en el Perú. Esto no se recupera. Les pones inmunoglobulinas, no va muy bien. Tienen una progresión súper rápida. ¿Ya? Al toque, los reflejos también están preservados al inicio, pero después siempre va a haber evolución de reflejos. Y este es el que está asociado a Campylobacter jejuni. Y también algunos anticuerpos anti-GM1 y GD1. ¿Ya? La otra forma es esta de acá, la neuropatía axonal sensitiva motora. ¿Ya? Este es lo mismo, solo que es daño preferentemente axonal. No lo vemos muy frecuente acá, o bueno, sí lo vemos, pero no tan comúnmente. Tiene una recuperación muy lenta, e igual forma es incompleta, y este también genera mucho daño axonal. O sea, el paciente después de eso se queja de full dolores. O sea, ya camina todo, pero todo le duele. Agarra esto, le duele. Se acaricia, le duele. Terribles experiencias. ¿Ya? Y la otra variante, que es la de Miller-Fisher. ¿Han escuchado esta variante de Miller-Fisher? ¿Sí? ¿Qué produce? ¿Cómo es? ¿Qué produce? ¿Cuál es la tríada de Miller-Fisher? Oftalmoplegia, ataxia y arreflexia, ¿no? Usualmente no presenta debilidad en extremidades y está asociado a este anticuerpo, ¿no? Es la pregunta del examen. Es imaginarse a un pescadito. ¿Han visto un pescadito? Sí, obviamente. ¿Cómo son los ojitos? Mirando al frente, ¿no? ¿Y cómo está el pescadito? A ver, párense. Ya hemos pasado ya nuestros 30 minutos de posición para hacernos. Vamos a relajarnos. Vamos a hacer un Miller-Fisher. ¿Cómo es un Miller-Fisher? Está mirando al frente. ¿Ya? ¿Y cómo hace el pescadito? Hagan pues. Ya. No, una Miller-Fisher. ¿Qué vergüenza tiene? Ya, listo, siéntese hoy. Dándonos esa vergüenza. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con oftalmoplegia, o sea, sus ojitos no los puede mover a un lado a otro lado, o ve doble, viene la consulta, ¿sabe qué, doctor? Estoy caminando como borrachito y veo doble. Uy, a ver tus reflejos. No tiene reflejos. Miller. O sea, no hay vuelta que dar. Es como un pescadito que se mueve sin reflejos, ¿ya? Entonces, esta es una variante que no es muy común, pero cuando la identifican, es bonito, o sea, porque nadie más lo identifica, nadie más lo sabe, ¿ya? Y acá nos vamos a ir otra vez al medio. Miller-Fisher. Este señor es Charles Miller-Fisher, ¿no? Igual, este es estadounidense, ¿no? Así es norteamericano. Él fue el que primero describió el síndrome de... No, mentira. Él describió el síndrome de Miller-Fisher en 1956. Y él describió un caso de una variante inusual con una polineuropatía idiopática aguda, que además tenía reflexia, ataxia y oftalmoplegia, en 1956. ¿Ya? Pero, como siempre, ya en 1932, 20 años atrás, ya alguien había descrito esta ataxia, reflexia, oftalmoplegia, y por el señor James Culier. O sea, ya hubo otro que lo sacaron de la historia, que ya había descrito esta enfermedad, ¿no? Y más triste que el primero, ni lo conocemos, o sea, no hay ni fotos del señor, ¿ya? El otro, el Landry, al menos tenías una foto, pero él ni foto tenía. Así de ingrata es la historia. Hay muchas otras variantes. Otra variante es la encefalitis de Bickerstaff. ¿Conocen? ¿Han visto? ¿Han escuchado? ¿No? Es exactamente igual que el Miller-Fisher, solo que tiene encefalopatía. Está medio desorientado. Igual este señor británico es él, Edwin Robert Bickerstaff, lo describió, ¿ya? A él sí lo premiaron, todo a él sí estuvo súper bien, ¿ya? Y hay otras variantes, la faringeo cervical braquial, como dice ahí, es una dificultad localizada en la faringe, cuello y hombros, puede confundirse con botulismo y demás. Y hay otras variantes también, que no las he puesto ahí, pero que no son importantes, ¿ya? Las que ustedes tienen que saber es esa, la clásica, ascendente, motora sensitiva, la AMAN, las neuropatías axonales motoras agudas, que es la que tiene muy mal pronóstico, y la Miller-Fisher, que es común, como unas arreflexias en un paciente que ve. ¿Cómo llego al diagnóstico del Guillain-Barré? Al igual que al día de ayer, las enfermedades de motoneurona, no hay un examen de sangre que te diga positivo o negativo.
excepto la del ejercicio, ¿ya? Cuando no tengo esos exámenes, tengo criterios clínicos. Entonces, hay varias propuestas. La que actualmente se utiliza es estos criterios del Instituto Nacional de Salud, donde tiene que haber debilidad progresiva y arreflexia. Y algunas otras cosas más que pueden apoyar el diagnóstico, que tiene que ser relativamente simétrica, ¿ya? Es importante. Tiene que tener síntomas sensitivos leves, no tiene que haber fiebre y la disfunción tiene que haber disfunción autonómica, ¿ya? Entonces, en base a esas cosas, han planteado algunos criterios, ¿no? El criterio que actualmente se estaba utilizando eran los criterios de Asbury, ¿ya? Igual ha sido publicado el año de 1990, desde ese entonces lo vamos utilizando. ¿Qué es lo que dicen estos criterios de Asbury? Dice que para tener Guillain-Barré, sí o sí necesitas que tenga debilidad progresiva y arreflexia, o hiporreflexia, ¿ya? Esto de hiporreflexia entre signos de interrogación, porque puede haber el 10% de los casos que se presentan incluso con hiperreflexia. Tener un poquito de cuidado, ¿ya? Y acá alguien me dirá de ustedes, ¿o no? Alguien me dirá, si tengo un paciente con debilidad y con hiperreflexia, ¿en qué otra enfermedad pensaría? ELA, exactamente. Entonces, también tenemos que estar a la casa de eso. Justo hoy día hemos tenido un casito. Tenemos un casito en el hospital. ¿Quiénes van a ir al hospital hoy día? ¿Mañana? ¿Uno? ¿Sí? ¿Sí? Va, pero otro. No, a neurología, ¿quiénes van? Hay un casito súper interesante. Recuerdan que ayer hemos visto a estos pacientitos con AME, ¿no? Con AME, con la columna súper doblada y todo eso, ¿no? Entonces nos han llamado de neurocirugía por una señora de 33 años de edad que dice que hace 3 días que no puede caminar. Cuando la vemos a ver es chiquitita, así sí pues, chiquitita, 33 años y está pues todo jorobadita, todo, ¿no? Y te cuenta que primero no sabe su papá, no lo conoce su papá, sabe que su mamá es viejita pero no tenía algo parecido a ella, no sabe más de sus tías y sus hermanos, todos son normales, ¿ya? Pero ella es chiquitita y su espalda es súper doblada y tú le ves los pies y están súper apiñados, como la marcha en tijera, los pacientes con espasticidad, caminan. Según ella dice que corre hasta hace 3 días atrás, pero con esas piernitas imposible, ¿ya? Entonces tú lees el examen, los de neurología, los de neurocirugía, la han estado evaluando todo y nos han pedido la opinión porque no saben qué es, pues hay que pensar, dicen, no es para operar, tenemos que pensar, y nos lo han mandado a nosotros. Entonces cuando le hemos visto, la pacientita está así, chiquitita, su columna súper doblada, pero te habla muy bien, o sea, mentalmente está ok, ¿ya? Y ya, pues no he recordado la clase de ayer, dije, pucha, ¿qué les he dicho a los alumnos? Cuando vea debilidad, hiperreflexia, ¿qué más tenía que buscar? Fasciculación. Entonces le hemos buscado fasciculaciones y en toda esta zona fascicula. Fascicula como loca. Como ese video que hemos visto. Lo he grabado para el siguiente año. Pero, entonces sí tenemos una enfermedad de motoneurona. Entonces, si no la piensas, se te va a pasar de largo, ¿ya? Ha de ser uno de esos casos de AME3, AME4 que llegan a la edad adulta. No es él, ¿no? Porque ha vivido tanto tiempo. Pero ha de ser uno de esos 4. Lastimosamente nosotros no tenemos estudios genéticos, la vamos a mandar a Lima para que le hagan su estudio genético y vean qué más hacemos con ella. Y le han hecho su resonancia los de neurocirugía y le han encontrado que tiene un canal así de estrecho en la parte cervical. Obviamente, como está tan doblada su columnita, está apretando. Entonces, al inicio le echaban la culpa a esto, pero el canal estrecho no tendría por qué darte fasciculaciones. O sea, sí te podría dar toda la clínica de mielitis, ¿no? Y es importante. Entonces, siempre que vean, igual, el Guillain-Barré puede presentar con 10% de hiperreflexia, ¿ya? Pero este se va a mejorar, a diferencia del ELA. El ELA se va nomás, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Tenemos que hay algunas otras características que apoyan el diagnóstico, lo que les decía, que tiene que aparecer en los 4 semanas, hasta 4 semanas se va mejorando, simetría, síntomas sensoriales leves, disautonomía, puede haber dolor, proteínas, eso es lo que son las proteínas elevadas en el líquido y características electrodiagnósticas típicas. ¿Qué dice allá?
5% inicia con parálisis facial, lo que me pasó a mí, ese 5% bendito. Rara vez hay afección del tercer, cuarto y sexto nervio craneal, hay mucha disautonomía. Aumenta la presión, baja la presión, hay diarrea, constipación, puede bajar la frecuencia cardíaca o después puede empezar a elevarse. Hay veces a esto no le echamos mucho ojito, sí o sí tenemos que investigar, ¿ya? ¿Qué cosas no te apoya que sea un Guillain-Barré? O sea, tiene toda la debilidad, pero si ves que tiene nivel sensitivo, obviamente hay que dudar. Si hay nivel sensitivo, puede ser otra cosa, mielopatía. Si es que hay mucha asimetría de los síntomas, también eso es muy común. Pacientes que, doctor, este lado está débil y este lado está débil, ya progresado. En esos casos hay que dudar que sea Guillain-Barré. ¿Qué otra cosa puede ser? Mononeuropatías múltiples, pacientes con VIH, VIH está de moda ahorita, hay mucho con eso. Entonces, si es muy asimétrico, puede ser que sea otra cosa. Disfunción esfinteriana persistente, grave y temprana yo le pondría acá. Normalmente los Guillain-Barré al inicio no tienen tanta disfunción, pero a lo largo del tiempo sí. Pero si desde el inicio ya está súper grave esto, puede ser que sea otra cosa. Más de 50 células en el líquido cefalorraquídeo, y tenemos que descartar que sea miastenia gravis, botulismo y demás. Pero con que ustedes vean que no tenga nivel sensitivo o no sea muy asimétrico, suficiente. Esos serán los criterios de Asbury. Pero actualmente igual, hay otro señor que quiere que pongan su nombre ahí y él ha creado sus criterios, ¿no? Los criterios de Brighton. Fregaron, ¿por qué? Porque Christian, él quería que pongan su nombre, pero al final pusieron el lugar donde se reunieron todos, creo. ¿Ya? Igual maneja son exactamente los mismos, lo pongo acá para que tengan conocimiento, ¿ya? Y con la idea de que hay siempre gente que quiere que aparezca su nombre. Debilidad muscular, hiporreflexia, patrón de enfermedad monofásico, máximo hasta los 28 días que tendría que ser, el mes la ha cambiado, en vez de poner 4 semanas, le ha puesto 28 días, la disociación albúmino-citológica, es exactamente lo mismo y le ha puesto flechitas. Ya, la cuestión es que hay esos dos criterios, el que utilizamos más es el de Asbury, ¿ya? ¿Qué otras cosas vamos a tener que utilizar cuando tengo la sospecha de un Guillain-Barré? Cuando tengo la sospecha de un Guillain-Barré, caballeros nomás, líquido, punción lumbar. ¿Qué voy a encontrar en la punción lumbar? Disociación albúmino-citológica. ¿Qué significa? Células normales o bajas y proteínas súper elevadas, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta algo. Hay veces en los 3 primeros días, solo la mitad de las veces vas a encontrar eso. O sea, no es que encuentres un Guillain-Barré ya alto que hay que punzarlo. Esperas tus 3 días y después recién le puedes punzar, ¿ya? Porque recién el 80% en la primera semana va a ser positivo. Si el conteo es más de 50 células, hay que pensar en otras cosas, ¿ya? Neoplasias, linfomas, radiculitis por citomegalovirus. Entonces, ¿dónde se recomienda o cuándo se recomienda la punción lumbar? A partir de la primera semana, donde el 80% va a ser positivo. El otro estudio que hay que hacer para Guillain-Barré es electromiografía y velocidad de conducción. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Signos de desmielinización o síntomas de daño axonal. Esto es muy de especialidad. Lo que ustedes tienen que recordar, por eso saco varias cosas de acá. Lo que ustedes tienen que recordar es esto, que la primera semana el 85% puede ser que sea normal. Y cada vez que va avanzando la semana, se va volviendo todo anormal, ¿ya? Entonces tampoco es que lo podemos hacer inmediatamente. ¿Ya? Entonces la primera semana 85% es anormal y va subiendo un 5% a lo largo del día. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Son esos. Puede ser por porfiria, difteria, vasculitis, miastenia gravis, botulismo, mielitis transversa, compresión medular, poliomielitis todavía. ¿Con cuál de esos ustedes se equivocarían? ¿No? Miastenia gravis. ¿Cómo es la miastenia gravis? También debilidad nerviosa, muscular. Ellos hablan mucho. A ver, ¿cómo es la miastenia gravis allá? Ahí, levantando la mano. ¿No? Estás estirado. ¿Cómo es la miastenia gravis? Ahí está, es fluctuante. Una forma de ayudarnos siempre es, busquen una palabra para una enfermedad. Miastenia es fluctuante.
No, es fatigabilidad. En la mañana está bien y en la noche empeora. ¿Lo puedes confundir? Sí, pero a veces no. Ya, botulismo tendría que estar con algún tema de intoxicación y las pupilas están dilatadas. Con el que sí muchas veces podemos confundirlos y ocurre es con estas hipopotasemias severas, ¿ya? Las parálisis hipocalémicas, puede ser. Vienen en emergencia pacientes que de un momento a otro no pueden mover los pies, ¿ya? Pero el Guillain-Barré es medio progresivo. Generalmente estas hipopotasemias son súbitas, un ratito y ya no pueden caminar. Y en la tarde están mejor, ¿no? Entonces, hasta aquí ya he llegado al diagnóstico, no, ya he llegado a la clínica, ya he llegado al diagnóstico, ya sé que tengo que ver los síntomas disautonómicos y acá tengo que clasificar al paciente no tengo que darle una escala, tengo que darle una etiqueta. Hay una escala de Hages, ¿ya? Hages, una escala de Hages, en la que lo cuantifica, digamos, al paciente. Si es que está sano, lo pone 0. Si es que puede correr, le pone un puntaje de 1. Si camina 10 metros sin correr, es un puntaje de 2. En estos casos, ¿qué hago con el paciente? Lo observo. Lo miro a ver que no pase nada, ¿no? Porque se va a recuperar. Pero si vemos que el paciente ya camina 10 metros con ayuda o ya está postrado en silla, tengo que darle tratamiento, sí o sí, ¿ya? Y estos, pues, si es que es 5, soporte ventilatorio, 6 se ha muerto, obviamente tengo que hacer otra cosa, ¿no? Ya. Hasta aquí, ya estamos acabando un poquito más. Terapia, inmunoterapia, ¿no? ¿Qué es eso? Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para el Guillain-Barré? 3 líneas de tratamiento. Tratamiento agudo, monitoreo en el paciente y el tratamiento crónico. ¿Qué es lo que hacen en el tratamiento agudo con Guillain-Barré? Lo que dicen la pizarra. Inmunoglobulina o plasmaféresis. En el medio, gracias a Dios, hay más inmunoglobulina. Está empezando a haber más inmunoglobulina. Es más barato, súper fácil de administrar, problema de la enfermera. Ella le pone ahí y nada más. Ustedes dieron la orden y se van a descansar. Plasmaféresis es muy efectiva, pero ese es problema del médico. El médico tiene que estar al lado del paciente vigilando que no le pase nada. Imaginen, le van a sacar toda la sangre, la van a lavar y le van a volver a meter. Tiene full efectos adversos, baja la presión, alteraciones electrolíticas, muy complicado, ¿ya? Entre los dos, ¿cuál es más efectivo? Los dos. O sea, no hay mayor, no hay más, menos, ¿ya? Algunas veces cuando nosotros tenemos pacientes con que no responden a la inmunoglobulina, damos la orden para que se le haga plasmaféresis. Y ahí nos quedamos, damos la orden porque en el hospital, en el CASE tampoco hacemos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos acá? La inmunoglobulina se da por 5 días, tiene que, mejor si se da en las 2 primeras semanas y puede usarse hasta las 4 semanas. Algunos de estos dicen que no. Algunos autores, algunos colegas también dicen que después de las 4 semanas ya no tiene sentido dar inmunoglobulina, porque en teoría estás en bajada. Pero hay pacientes y pacientes. Hay pacientes que a la 3ª semana ya están empezando a cansarse. Entonces, si tienes el medicamento y tienes un paciente que está cansándose, es mejor darle, ¿no? Y sí hay evidencia, ¿no? Hay algunas guías que indican eso, que sí se podría usar hasta las 4 semanas, ¿ya? Pero lo que yo quiero que ustedes recuerden es este de acá. Monitoreo. La idea es que no llegue al paciente acá, ¿ya? Nuevamente, ustedes están a un paso de ser internos. El interno, su trabajo es estar chequeando al paciente, haciendo la evolución y todo eso. Y nadie quiere que tu paciente con Guillain-Barré llegue acá. Peor aún, no quieres que llegue de emergencia. No quieres que estés comiendo y te llamen, ¿sabes qué? Tu paciente está desaturado, tengo que ir. Entonces, para eso es que hay algunas escalas que nos ayudan un poco a predecir qué pacientes van a necesitar ese tipo de soporte crítico. Entonces, las 2 complicaciones más frecuentes que puede tener tu paciente con Guillain-Barré es obviamente problemas respiratorios. Se cansan tanto que hay un momento en el que ya no pueden y empiezan a tener requerimientos más elevados de oxígeno y necesitas intubar. Y el otro son lo que les decía, las disautonomías. Esto también tengo que vigilar, ¿ya? Hacen arritmias, muchos de ellos hacen hipotensiones muy severas y demás.
Y esto es que todo paciente postrado siempre tenemos que hacer. Profilaxis de trombosis venosa. También ocurre. Tienes a tu paciente postrado por Guillain-Barré y te toca, ¿sabes qué? Darle su radiografía. Lo mueves, lo movilizas para radiografía y todos sus trombos de acá se vienen acá. Se colapsa tu paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cuidar? Es justamente eso. El que es más peligroso, el primero es respiratorio, para no llegar a eso. ¿Y qué es lo que hacemos para eso? Hay una escala, el EGRIS. Esta también es pregunta de examen. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la utilidad del EGRIS? La utilidad del EGRIS es que te predice el riesgo de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Maneja estas variables, los días de debilidad antes del ingreso, si fue más de 7, de 4 a 7, menos de 3 días, si es que hay parálisis facial o vulvar, le da un puntaje también, y la escala de Daniels, hay que sumar cada uno de los... ¿Saben, no? La escala de Daniels. ¿Sí? ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe la escala de Daniels? ¿Quién sabe la escala de Daniels? ¿Cómo es la escala de Daniels? A ver. Muy bien. Evalúas la fuerza motora. ¿Qué más? 0 es que no tienes. Perfecto. 1 es solo se mueve. 2 ya no hay. Dale de comer. 2 Que no vence la cultura. ya que tibio. No es mi alumna. Otro. 3, ¿cuál es? Está muy bien, ok, ¿ya? A ver, vamos. 0 es nada, 0, no mueve nada. 1 es que mueve algo, los músculos, ¿ves ahí? Se están moviendo, ese es 1. 2 es que lo arrastra, no vence la gravedad y lo arrastra. 3 es vence la gravedad, lo empujas y se cae. 4 es que te da cierto grado de resistencia. 5, normal. Entonces, lo mismo hay que hacer en todos los músculos. Acá. Todo eso sumamos y sale todo un puntaje. Y en base a ese puntaje, nosotros vamos a tener 3 tipos de riesgo. Ya sea un X de 0 a 2, de 3 a 4, de 5 a 7. De acá, desde el intermedio adelante, es alta posibilidad que requiere intubación. ¿Ya? Miren, hasta un 25% va a requerir intubación. Entonces, mínimamente, si yo tengo un paciente con Guillain-Barré, le tengo que hacer su EGRIS. Y no es muy complicado. Los días me lo va a decir en la anamnesis, esto lo voy a ver en el examen físico y esto lo veo en el examen físico. Y en base a eso le catalogo y lo pongo en dónde está. Si está en bajito riesgo, lo tengo en mi centro de salud. Si está en riesgo intermedio, lo mando al hospital. O si estoy en el hospital, lo mando a una unidad de monitoreo. Si está en alto riesgo, me desespero y llamo al DEUCE a todo el mundo. ¿Por qué? Porque este paciente puede ser que se vea intubado. En ese momento no, va a empezar a fatigarse y mejor es intubarlo pues consciente, ¿no? Para que sufra todo. Eso es lo que tenemos que vigilar. O sea, ahí es lo que yo les pido que se conserve. Monitoreo del paciente con Guillain-Barré. No llegar a esto de urgencia. Lo otro con lo que ustedes se van a topar es esto. El manejo crónico. Nosotros en el hospital hacemos la parte más fácil. Le damos inmunoglobulina, le decimos está bien, anda a tu posta y hay que te controle. Y todo el año ustedes lo tienen que aguantar al paciente. ¿Por qué? Porque este paciente va a estar medio débil, con parestesias, dolores y demás. Y acá hace mucho la terapia física. Yo diría que hasta un 70% de la recuperación del paciente es gracias a la terapia física, porque nosotros lo soltamos en silla de ruedas. Y después de un año que han ido a vuestros establecimientos y todo eso, llegan caminando, saludan y a nosotros nos agradecen. Preguntas el nombre del doctor, ¿lo está viendo? No se acuerda. Entonces, full terapia física. Esto me olvidaba. Tratamiento sintomático, hay que dar rehabilitación para el dolor neuropático, gabapentina, ya conocen, pregabalina, cualquiera de esas cosas. Fatiga, los pacientes con Guillain-Barré secuelados tienen mucha fatiga, se cansan, amanecen medio cansados, afligidos y demás.
también pueden seguir teniendo estas disautonomías, pero que son muy, muy poquitas. Finalmente, el pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico en Guillain-Barré? Bueno, perfecto. Solo 3 a 7% de los pacientes se mueren por causas respiratorias o cardíacas. Al inicio he dicho 20%, ¿no? Pero es muy bajito. 80% recupera la deambulación independiente a los 6 meses. Ya 20% queda con algún grado de discapacidad significativa. Ya, los viejitos son los que les va peor. Edad avanzada y progresión muy rápida o necesidad de ventilación mecánica son los que van peor. ¿Ya? Entonces, pero va bien. En general, el Guillain-Barré va bien. Listo, ese es el tema de hoy. Es simple, es algo que ustedes ya conocen, pero todavía nos queda esta pregunta de por qué hemos puesto esto. O sea, los que no saben y los que sí saben, ¿ya? Entonces, un poco revisando para ver cómo podemos hacer un poco más suelta la clase, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de historia, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Este es el mapa mundi en la antigüedad, ¿ya? Más o menos en 1939, en 1945, ¿ya? ¿Qué ha pasado por esas épocas? La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí está, la Tridente, la Triple Alianza y demás. Y acá entra en acción este señor, Adolf Hitler. Pero van a censurar el ¿no? video. ¿Han leído su libro, Pero van a Mi lucha? censurar el video, amigo, por eso. ¿Sí? Léanlo. ¿Han visto la película ayer de Evelyn? ¿Han visto? ¿La vieron? Estamos a una semana de vacaciones. No hay tiempo. No la han visto, no hay tiempo. Véanla, véanla. Y si pueden, lean Mi lucha. Cuando ustedes leen el libro de Mi lucha, los primeros capítulos del libro, sinceramente lo entienden. O sea, dicen, oh, Hitler, buena voz, o sea, yo quiero ser como él. Porque todo lo que habla es lo que nos está pasando actualmente en el Perú. O sea, uno dice, no, sí, este señor que venga acá. Pero ya después, cuando lo han llevado a la cárcel, ya empezó a... Entonces, en este mismo entorno vamos a tener a estas dos personas. Son dos neurólogos muy buenos, alemanes. Alemania, cuna de muy, muy buenos neurólogos, pero todos por ahí. Este señor es Julius Halleborn y este señor es Spath. ¿Ustedes han escuchado de una enfermedad, Halleborn-Spath? Hay una enfermedad que van a buscar, es en niñitos, ¿ya? Entonces, ¿quién es este señor? Julius Halleborn nació en 1882. Esta es su pequeña bibliografía, es en alemán, el 21 de octubre, su padre es psiquiatra, él estudió medicina y trabajó en una clínica privada en Berlín. Muy eminente, este es el hospital en el que él trabajaba, ¿ya? Muy buen médico, en el hospital psiquiátrico de Landersbeck, ¿ya? Esta es la foto de cómo ellos se tomaban, y por ahí está Halleborn-Spath, ¿ya? Pero ahí también estaba este señor, Walter Spielmeyer, ¿ya? En el hospital de Múnich, ¿ya? Entonces, en ahí hay que resaltar a este señor, él es Halleborn, y al lado de él, está, el de acá arribita, él es Spath, el de acá arribita, el de ahí abajito es Halleborn. Entonces, cuando han trabajado juntos en este hospital, Spielmeyer los ha presentado a los dos. Halleborn, te presento a Spath, Spath, te presento a Halleborn. Se dieron la mano, saludaron y trabajemos juntos. Este es Hugo Spath, más decente, nació en 1988, ¿ya? También es alemán, buena gente. Ya, ¿qué es lo que ha pasado? Ellos dos juntos han empezado a trabajar y trabajaron en el departamento de anatomía del Instituto Alemán de Investigación en Psiquiatría de Múnich. Trabajaban mucho de la mano, veían muchos pacientes y demás, como cualquier otro neurólogo, ¿ya? Y tenían la misma escuela francesa. ¿Cuál era la escuela francesa? Esperar a que te mueras para operar, ¿no? Eran decentes los franceses, ellos también eran decentes, esperaban a que te mueras para que te hagan los estudios, ¿no? Entonces ahí vemos cómo van haciendo sus investigaciones, y una de sus investigaciones que han hecho los dos juntitos era justamente esta alteración a nivel de los glóbulos pálidos por un acúmulo de varias sustancias, ¿no? Un acúmulo de cobre, si no me equivoco, en varios pacientes que tenían síntomas parkinsonianos.
Y eso fue su virtud. Esta enfermedad se llama la enfermedad de Halle-Bornen-Spack, así como la enfermedad de Guillain-Barré, así como hay varios epónimos que utilizamos en medicina. ¿Ya? Pero ¿dónde se empieza a poner macabra la cuestión? Esto es lo que han hecho sus preparados patológicos, ¿no? Han visto que los cerebros, a nivel de los núcleos basales, tenían hartos acúmulos de cobre. Nos decían, todos los niños que están con estos parkinsonianos tienen acúmulos de cobre. ¿Dónde se pone medio extraña la situación? Cuando Hitler asume el poder. En 1934, Hitler sube las gradas y dice, yo voy a controlar este desorden que está habiendo. Acá los judíos, terribles son, hay que matarlos. Estos negros, hay que matarlos. Todos estos blancos vienen conmigo. Plaza Aria, vamos adelante. Un gran orador. Alan García queda chico con él. Este señor te llamaba, incitaba, era lo mejor. Entonces, él empezó a dar mucho, bla, bla, bla. Muy bueno. Ya, la cuestión es que él empezó a decretar. Hizo un decreto que era la eugenesia. ¿Qué era la eugenesia para él? Era una política social para mejorar la raza. Él dijo, hay que exterminar a todos los judíos porque ellos nos están empezando a dar. Y empezó a mandar varias leyes. Una de esas leyes es esta ley de Nuremberg, ¿ya? Es la fecha donde la han dictado, donde decía que todo judío o toda persona con discapacidad tenía que ser eliminada del planeta, ¿ya? Autorizó la eutanasia. Obviamente, si tú dices, ya, mátense a todos, quedas mal. Entonces él dijo, hagamos el proyecto Acción T4, que era eutanasia, era matar a los demás, pero para la población era Acción T4. Esta es su firma, con donde él ha puesto este decreto. Y hay varios hospitales en donde se hacía este tipo de actos, si se quiere decir, donde se mataba a los que no servían. Y este hospital, Brandenburg, era donde lastimosamente trabajaban nuestros dos compañeros, Halle-Bornen y Spack. Julius Halle-Bornen, trabajaba en este hospital y él se pasó de analizar 4 cerebritos, ya en 1938, a analizar más de 1260 cerebros. ¿Se imaginen la cantidad de gente que han matado? Al inicio, él veía los cerebros de las personas que se morían, pero ahora no era solo de los que se morían, sino era de los que matabas, ¿ya? Ahora, Halle-Bornen obviamente que no era el que mataba, pero vamos a ver que él sí disfrutaba mucho de lo que tenía, porque tenía mucho que investigar. Está feliz, ¿no? Está sonriendo, mira, con un niñito. Entonces, estos eran los hospitales, no eran las casas, eran algo así como un lugar donde hacían estos, esto de acá es esto. Ahí entran, iban el niñito, lo operaban y demás. Pero ¿cuál era el modus operandi? ¿Qué es lo que hacía él? Le han hecho una entrevista a uno de los... Hay una entrevista en esta revista, a Leo Alexander. Él ha hecho una entrevista, él ha hablado con Julius, ¿y qué es lo que ha sacado? Julius seleccionó cuidadosamente a más de 60 niños y adolescentes en el hospital de Brandenburg, los cuales fueron asesinados bajo su supervisión para investigaciones científicas. ¿Qué es lo que decía el compañero Julius? Ya. Me enteré de lo que iban a hacer, así que me dirigí a ellos y les dije, oíd, eso es las palabras textuales de Julius. Oíd, ¿sabes qué? Si vas a matar a toda esa gente, al menos hay que sacarle los cerebros para que el material pueda ser utilizado. Y había material maravilloso, estaba extasiado, excitotoxicidad tremenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontraba cerebros, hermosos defectos mentales, malformaciones, enfermedades infantiles precoces. Me preguntaron que cuántos podía examinar y yo les contesté que una cantidad ilimitada. Cuantos más, mejor. Julius. Pues lo que dijo él era de que oye, pero está muy bien, todo lo que buen pobre, comía toditito lo que había, toditito así, ¿ya? Entonces,
Después de esto, lastimosamente empezó a hacer full publicaciones, full cosas, y muchos de los casos que él ordenaba matar eran pacientes con imbecilidad, que es lo que se llama ahora retraso mental, discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, esto un poco retrata cómo era el accionar en ese entonces, ¿ya? Obviamente, gracias a Dios han perdido la guerra, han habido grandes juicios. Este es uno de los juicios de todos estos participantes en este tipo de asesinatos, eugenesias y demás, y dentro de ellos estaba, no Haleborne, él se escapaba, pero estaban los policías, ¿no? Los generales y demás. Este es como el fiscal durante el juicio a médicos que participaron en el holocausto de Nuremberg, ¿ya? ¿Esto qué es? Y a todos a los que los han sentenciado. No está la foto de Haleborne, ¿ya? ¿Dónde se ha ido? Julius Haleborne, se sabe que nació en 1946, ya no sabe dónde está, pero después fue arrestado por la policía militar en Estados Unidos, pero fue liberado poco después. Se traslada junto a Spath al Max Planck de Frankfurt, recibe un doctorado honorario en 1956 todavía, ¿no? En Alemania algo han hecho por él, y después muere en 1966. Él mismo rechazó los cerebros de los pacientes. Eso también él dijo, en algún momento, no dijo, sino contar, que él rechazó todos los cerebros de los pacientes esquizofrénicos o epilépticos, no por indignación moral, sino porque no podía encontrar nada significativo en ellos. O sea, no decía, ay, qué pena, loquito, ¿por qué lo has matado? No. Sino él decía, ¿para qué me traes? Si está normal. O sea, no le importaba eso, ¿ya? Y esto es lo que él dijo, y esto es lo que un poco indigna. Acepto los cerebros, por supuesto. De dónde vienen y cómo llegan a mí, en realidad ese no es mi problema. O sea, él se lavó las manos, ¿ya? Y por todas estas barbaries que ha hecho este señor, hay un movimiento actual ya de varias décadas atrás, donde se ha empezado a quitar los epónimos. Se está buscando quitar todos los epónimos de las enfermedades, ¿ya? ¿Por qué? Porque antes no había ética, o había ética pero nadie la practicaba. O sea, no sabías cómo hacían incluso el mismo Charcot. No sabe si le pedía permiso a la señora con ELA, con esclerosis lateral para hacer el estudio. No sabemos. Entonces, por eso es que yo les puse esto, un poco para que vean que el hecho de utilizar epónimos en la medicina neurológica probablemente no sea el más correcto. Sí es el más utilizado, síndrome de Guillain-Barré, suena bien, incluso hasta ahí está medio mal, antiético, porque al primero que describió ni bola le han dado, a los otros tampoco, entonces hay mucha injusticia en los epónimos, ¿ya? Entonces, unámonos a esta carrera corriente de empezar a quitar los epónimos y empecemos a utilizar los términos correctos. ¿Cuáles son los términos correctos para Guillain-Barré? Es una poliradiculoneuropatía desmineralizante inflamatoria aguda. Inflas el pecho, ¿no? Poliradiculoneuropatía inflamatoria desmineralizante aguda. Que decir Guillain-Barré, que lo puede decir cualquier. Listo, compañeros, hemos acabado temprano. Muchas gracias.